Bienvenidos de nuevo a su canal favorito, donde desentrañamos los secretos mejor guardados del mundo del espectáculo turco, esos dramas que nos tienen pegados a la pantalla y esas parejas que nos roban el corazón. Hoy prepárense porque vamos a hablar de un tema que ha estado incendiando las redes sociales, un tema que involucra a dos de las figuras más queridas y mediáticas de Turquía, Demet Özdemir y Can Yaman. Sí, lo sé, ya están pensando en titulares explosivos y en reconciliaciones imposibles, pero agárrense porque la cosa es más complicada de lo que parece. Hoy vamos a desentrañar el misterio detrás del bombazo de Demet Özdemir, ese rumor que la ha puesto en el centro de la polémica y que, como el título lo indica, no tiene nada que ver con Can Yaman. Así que antes de que empiecen a tejer teorías conspirativas, respiren hondo, relájense y acompáñenme en este viaje lleno de información jugosa, rumores confirmados y, por supuesto, mucho drama turco. Y antes de que sigamos, como siempre, un pequeño recordatorio para que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos, porque créanme, tenemos mucho más chisme caliente en camino. Denle like a este vídeo si les gusta el tema, y déjenos sus comentarios al final para saber qué opinan de todo este embrollo. Ahora sí, manos a la obra. Como les decía, la semana pasada explotó una bomba en los medios turcos. Un rumor, un chisme, una noticia que involucraba a Demet Özdemir y que, al principio, muchos relacionaron erróneamente con su pasado romance con Can Yaman. Los titulares gritaban a los cuatro vientos, las redes sociales ardían y todos se preguntaban ¿qué pasó? ¿De qué se trata todo este alboroto? Bueno, resulta que el bombazo no tenía absolutamente nada que ver con Can Yaman. De hecho, la noticia se centraba en la vida personal de Demet, específicamente en su matrimonio con el músico Ozan Kok. Para quienes no lo sepan, Demet y Ozan se casaron en agosto del año pasado en una ceremonia espectacular que paralizó Estambul. La boda fue un evento de ensueño con la presencia de las celebridades más importantes de Turquía y con una Demet radiante que parecía haber encontrado la felicidad definitiva. Las fotos del evento inundaron las revistas del corazón y las redes sociales, mostrando una pareja enamorada y un futuro prometedor. La ceremonia fue una verdadera declaración de amor, con votos emotivos y una fiesta que duró hasta el amanecer. Sin embargo, la felicidad, como sabemos, no siempre dura para siempre. Y los rumores de una crisis matrimonial entre Demet y Ozan comenzaron a circular hace algunas semanas. Al principio nadie les prestó mucha atención, pues las relaciones de las celebridades suelen estar rodeadas de especulaciones y chismes infundados. Pero a medida que pasaban los días, los rumores se hicieron más fuertes y comenzaron a aparecer fuentes cercanas a la pareja que confirmaban la existencia de problemas maritales. Estas fuentes, por supuesto anónimas, alegaban haber presenciado discusiones, cambios en el comportamiento de ambos y una notable falta de interacción en eventos públicos. Algunos incluso aseguraban que ya no compartían el mismo círculo de amigos, lo que alimentó aún más las especulaciones. ¿Qué tipo de problemas? Bueno, ahí es donde la cosa se pone interesante. Se habló de diferencias irreconciliables, de agendas de trabajo incompatibles, de celos y de, incluso, terceras personas involucradas. Algunos medios de comunicación llegaron a afirmar que Demet y Ozan ya no vivían juntos y que estaban en proceso de divorcio. Unos titulares sensacionalistas incluso mencionaban la posibilidad de que Demet hubiera contratado a un abogado especializado en divorcios de alto perfil, lo que disparó aún más las alarmas. Imagínense el revuelo. Demet Özdemir, la estrella de las telenovelas turcas, la reina de la comedia romántica, al borde del divorcio a menos de un año de su boda de ensueño. La noticia obviamente causó un gran impacto entre sus fans, quienes no podían creer que la pareja perfecta que veían en las redes sociales estuviera a punto de separarse. Las redes sociales se inundaron de mensajes de apoyo, pero también de críticas y juicios apresurados. Los fans se dividieron entre aquellos que defendían a Demet y aquellos que la culpaban de la situación. La situación se volvió tan tensa que algunos incluso comenzaron a atacar a Ozan, acusándolo de ser el causante de la infelicidad de Demet. Pero, ¿qué hay de cierto en todo esto? ¿Son solo rumores malintencionados o hay algo de verdad detrás de esta tormenta mediática? Pues bien, aquí es donde entramos nosotros, los detectives del chisme turco. Hemos estado investigando a fondo, hablando con nuestras fuentes confiables y analizando toda la información disponible para traerles la verdad, o al menos la verdad que podemos reconstruir a partir de las piezas del rompecabezas. Lo primero que debemos aclarar es que ni Demet ni Ozan han hecho declaraciones oficiales sobre el tema.
Ambos han mantenido un silencio sepulcral, lo que obviamente ha alimentado aún más los rumores. Sin embargo, el silencio a veces dice más que 1000 palabras. Los representantes de ambos artistas tampoco han emitido ningún comunicado, lo que ha dejado a los medios y a los fans en una incertidumbre total. Este silencio estratégico ha sido interpretado de diversas maneras. Algunos creen que están intentando proteger su privacidad, mientras que otros lo ven como una confirmación tácita de que algo realmente está sucediendo. Y efectivamente el silencio de Demet y Oğuzhan, sumado a las informaciones que han aparecido en los medios, sugieren que efectivamente, la pareja está atravesando un momento difícil. No sabemos si están al borde del divorcio como afirman algunos, pero sí parece que hay problemas serios que están poniendo a prueba su relación. Algunas fuentes cercanas a la pareja aseguran que han estado asistiendo a terapia de pareja en un intento por solucionar sus diferencias, pero hasta el momento no se han visto resultados positivos. Una de las razones que se han mencionado con más frecuencia como causa de la crisis es la diferencia de personalidades entre Demet y Oğuzhan. Demet es una persona extrovertida, alegre y muy activa en las redes sociales. Le encanta compartir su vida con sus fans y siempre se muestra cercana y accesible. Oğuzhan, por el contrario, es mucho más reservado, discreto y menos dado a la exposición mediática. Su personalidad introvertida y su preferencia por mantener su vida privada lejos de los focos mediáticos han sido motivo de fricción en la relación. Esta diferencia de personalidades, según algunos, ha generado tensiones en la pareja, especialmente en lo que respecta a la forma en que manejan su vida pública. Demet, acostumbrada a estar siempre en el centro de atención, a veces se siente frustrada por la falta de apoyo de Oğuzhan en este sentido. Oğuzhan, por su parte, se siente abrumado por la constante exposición mediática y prefiere mantener su vida privada al margen de los focos. Se ha rumoreado que han tenido fuertes discusiones sobre la necesidad de Demet de compartir ciertos aspectos de su vida en las redes sociales, algo que Oğuzhan considera innecesario e incluso perjudicial. Otra razón que se ha mencionado es la incompatibilidad de agendas de trabajo. Demet es una de las actrices más solicitadas de Turquía, con proyectos en televisión, cine y publicidad. Oğuzhan también es un artista muy ocupado con conciertos, grabaciones y otros compromisos profesionales. Esta situación, según algunos, ha dificultado que la pareja encuentre tiempo para estar juntos y fortalecer su relación. Las largas jornadas de rodaje de Demet y los constantes viajes de Oğuzhan han hecho que sea difícil para ambos mantener una conexión significativa y dedicar tiempo de calidad a su relación. Y por supuesto, no podemos descartar la posibilidad de que existan celos o terceras personas involucradas. En el mundo del espectáculo, los rumores de infidelidad son moneda corriente y aunque no hay pruebas concretas de que este sea el caso de Demet y Oğuzhan, tampoco podemos descartarlo por completo. Algunos medios han insinuado la existencia de una supuesta relación entre Demet y un compañero de reparto, aunque estas acusaciones no han sido confirmadas. Otros rumores apuntan a que Oğuzhan ha estado pasando demasiado tiempo con una antigua amiga, lo que ha despertado los celos de Demet. Sea cual sea la razón o las razones, lo cierto es que el matrimonio de Demet Özdemir y Oğuzhan Koç está pasando por un momento delicado. Y como les decía al principio, esta crisis matrimonial es el bombazo que ha sacudido los medios turcos y que, lamentablemente, no tiene nada que ver con Can Yaman. La sombra de Can Yaman, sin embargo, siempre está presente en la vida de Demet. Su relación pasada sigue siendo un tema recurrente en los medios y en las conversaciones de los fans, lo que no facilita la situación actual de Demet con Oğuzhan. Lo sé, muchos de ustedes seguramente esperaban escuchar algo sobre una posible reconciliación entre Demet y Can, pero por ahora, eso parece ser solo una fantasía. Can Yaman, recordemos, está felizmente emparejado con la periodista italiana Diletta Leotta y aunque su relación ha tenido sus altibajos, parece que están más enamorados que nunca. La relación de Can y Diletta ha sido objeto de mucha atención mediática, con rumores de compromiso y planes de boda que han mantenido a los fans en vilo. Así que, volviendo al tema de Demet y Oğuzhan, lo único que podemos hacer es esperar y ver qué sucede. Esperar a que alguno de los dos decida romper el silencio y aclarar la situación. Esperar a que los rumores se confirmen o se desmientan. Y sobre todo, respetar su privacidad y no alimentar el morbo. Es importante recordar que detrás de la fama y el glamour hay personas reales con sentimientos y emociones, y que merecen ser tratadas con respeto y empatía. Porque al final del día, Demet y Oğuzhan son personas como nosotros, con sentimientos, con problemas y con el derecho a resolver sus diferencias en privado. Y aunque nos encante el chisme y el drama,
también debemos recordar que detrás de las cámaras hay vidas reales que merecen respeto y consideración. A veces el escrutinio público puede ser abrumador y dificulta aún más la resolución de los problemas personales. Y hablando de consideraciones, quiero aprovechar este momento para enviarles un mensaje de apoyo a Demet y a Oğuzhan. Espero que puedan encontrar una solución a sus problemas, ya sea que decidan seguir juntos o separarse. Les deseo lo mejor en este momento difícil y les pido a ustedes, mis adorados chismosos, que les envíen también sus mejores vibras. Recuerden que el apoyo de los fans puede ser muy importante en momentos como este. Y bueno, hasta aquí llegamos con el chisme de hoy. Espero que les haya gustado el vídeo y que hayan disfrutado de esta inmersión en el mundo de las telenovelas turcas. Recuerden que esto es solo una aproximación a la verdad, basada en la información que hemos podido recopilar. La verdad definitiva, como siempre, solo la conocen Demet y Oğuzhan. Les recomiendo que no se dejen llevar por los rumores y que esperen a que la pareja haga una declaración oficial antes de sacar conclusiones precipitadas. En resumen, hemos hablado del bombazo de Demet Özdemir, que no tiene nada que ver con Can Yaman, sino con una posible crisis matrimonial con su esposo, Oğuzhan Koç. Hemos analizado los rumores, las posibles causas de la crisis y las reacciones de los fans. Y sobre todo, hemos recordado la importancia de respetar la privacidad de las celebridades y de no alimentar el morbo. Hemos visto cómo la presión mediática y la diferencia de personalidades pueden afectar a una relación, y cómo la falta de comunicación puede agravar los problemas. Gracias por ver el vídeo hasta el final. Espero que les haya gustado y que les haya resultado interesante. Si es así, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Su apoyo es fundamental para que podamos seguir trayéndoles el mejor chisme del mundo del espectáculo turco. Déjenme sus comentarios aquí abajo y díganme qué opinan de todo este embrollo. ¿Creen que Demet y Oğuzhan lograrán superar su crisis? ¿O creen que su matrimonio está destinado a terminar? ¿Qué opinan de la actitud de Demet ante los rumores? ¿Y qué piensan del silencio de Oğuzhan? Me encantaría saber sus opiniones y leer sus comentarios. Compartan sus teorías y sus predicciones, pero siempre con respeto y consideración hacia la pareja. Y antes de despedirme, un último llamado a la acción: denle like a este vídeo, compártanlo con todos sus amigos fanáticos de las telenovelas turcas y suscríbanse al canal para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Tenemos mucho más chisme, mucho más drama y muchas más sorpresas preparadas para ustedes. Así que no se lo pierdan. Estén atentos a nuestras redes sociales, donde estaremos compartiendo actualizaciones sobre esta y otras noticias del mundo del espectáculo turco. Un beso enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.